En este vídeo sobre condensadores únicamente vamos a ver cosas que vamos a repasar un poco los conceptos de condensadores, tanto en placas paralelas, tanto en esféricas, tanto en cilíndricas, y después reflexionaremos sobre varias cosas que sí que sabemos sobre condensadores y que quizá pues no te habías dado cuenta que sabías. Bien, entonces vamos a repasar esto brevemente. Simplemente lo que sabemos sobre los condensadores es lo siguiente, ¿no? Sabemos que un condensador, la forma del condensador viene dada por, aquí arriba, en otro color, viene dada por la carga partido del potencial. Sabemos que ese potencial además tiene esta relación, bien, entre dos puntos, y que el campo eléctrico es el campo que hay entre las placas. Ese campo eléctrico es por lo que tenemos que empezar. Inicialmente, el campo eléctrico siempre va desde las cargas positivas y de las cargas negativas. En el caso de un condensador plano, sabemos que ese campo eléctrico va siempre en este sentido, ¿bien? Desde las placas positivas hasta las placas negativas. Lo que solemos decir en estos casos es que si esto de aquí es el área, que normalmente se llama A, y esto de aquí es la distancia, ¿bien? Lo que solemos decidir es que esa distancia es mucho menor que el área. Distancias y área no se puede comparar, pero es como si dijéramos que el lado de esto de aquí, ¿no? Esa distancia es mucho menor que el lado de cualquiera de estos cuadrados, ¿no? Vale, vamos a decir que esto realmente es el lado del condensador para que quede bien. Por lo tanto, el área será A cuadrado, ¿vale? Y este es el lado A. ¿Por qué? Porque si no dijéramos eso, en los bordes veríamos un efecto tal que así. Veríamos un efecto que no consideramos o que nosotros despreciamos en esta asignatura, ¿vale? Para que podamos tener las cosas pues, más sencillas. Nos centramos en que todo va recto de una placa a otra. Sabemos también que el campo eléctrico es sigma partido K epsilon sub 0, donde K es la constante dieléctrica del medio, K es la constante dieléctrica que ponemos por aquí, normalmente suele ser el vacío, normalmente lo más habitual es que sea 1, pero hay veces que podemos rellenarlo con dieléctrico, y este campo, el campo de los condensadores, realmente necesita, ¿no?, de esos dieléctricos para conseguir pues, diferentes efectos. Y aparte tenemos la distribución superficial de carga, que en el fondo es una manera análoga de hablar de esto de aquí, ¿vale? Como sabemos que ese es el campo, bien, podemos saber que si la carga es, como hemos visto, Q partido por V, sabemos que la carga es sigma por el área al cuadrado. Hemos dicho que estamos hablando de lados, desde el lado del condensador, y ese potencial es E por la distancia. Bien, sabemos además, si seguimos desarrollando, que esto es al cuadrado sigma K epsilon sub 0 por la distancia. Estos sigmas se nos van y nos queda la relación K del dieléctrico epsilon sub 0 a cuadrado por D. Bien, esta es la fórmula que todos tenemos que tener en mente para la capacidad de un condensador plano. Todo esto, por supuesto, en faradios. Bien, quiero recalcar que hay veces que podemos ver, que este A hace referencia al lado del condensador. Bien, esto es muy importante porque, evidentemente, ese A se puede confundir con el área, pero en este caso siempre me gusta hablar más del lado que del área. Bien, pues ya tenemos esa parte. Vamos a ver qué sucede en el caso de los condensadores esféricos. Bien, en el caso de los condensadores esféricos, tendríamos que utilizar Gauss para calcular pues, cuánto campo eléctrico hay aquí, ¿vale? Tomando esta superficie de radio R y asumiendo que esto tiene un radio R1 y que esto de aquí tiene un radio R2,
podemos calcular el campo eléctrico. ¿Cómo iría el campo eléctrico? Pues siempre del más al menos. Sería un campo radial, ¿no? En este sentido. Iría así. ¿Bien? Al igual que antes, que no lo he pintado, ¿vale? Pero el potencial, voy a pintar de azul, el potencial va en dirección contraria, porque la propia relación lo dice. La propia relación de V es menos el campo eléctrico, ¿no? Entonces va en dirección contraria. En este caso, la diferencia de potencial, V iría aquí también. Y esto sería la E, sería el campo eléctrico. Muy bien. Gauss nos dice que según esta línea roja, lo que nos dice es que el campo eléctrico, ¿vale? Si tomamos el flujo eléctrico, ¿vale? Nos dice que va a ser la carga encerrada partido de epsilon sub 0. Bien, esto estamos ya bastante familiarizados con ello. Al final, esto lo que nos da es que el campo eléctrico va a ser 1 partido de 4pi k epsilon sub 0, siendo k la constante dieléctrica del medio, q partido r cuadrado UR, por supuesto con Newton partido Colombia. Bien. Esto es el campo eléctrico para esto de aquí, ¿vale? Pero al final, si nosotros queremos calcular la capacidad, necesitamos también el potencial. El potencial se calcula con ese campo eléctrico que hemos visto antes y se calcula desde R2, que es este punto de aquí, hasta ¿vale? Desde R2 hasta R1. Desde R2 hasta R1. Si hacemos eso y vamos desarrollando, nos queda que esto que es una constante, k 4pi k epsilon sub 0 sale de la integral, nos queda esto entre R2 y R1, diferencial de R al cuadrado. Eso al final queda una integral de este estilo, epsilon sub 0 menos 1 partido de R, todo ello entre R2 y R1. Este menos con este menos se nos va a ir, ¿vale? Pero voy a hacer aquí abajo, nos quedaría finalmente q 4pi k epsilon sub 0 1 partido de R1 menos 1 partido de R2. Bien, todo esto en voltios. Bien. Y ese sería el potencial, que tenemos que utilizar para para calcular la capacidad. Al final esa capacidad va a ser Q partido de V, Q partido de 4pi k epsilon sub 0, 1 partido de R1 menos 1 partido de R2. Bien, estas Q se nos va a ir, como veis casi siempre estas Q se van, y nos quedaría algo así como 4pi k epsilon sub 0 y aquí 1 R1 menos 1 partido de R2. Todo esto en faradios. Y esta sería la capacidad, como hemos deducido, la capacidad de un condensador cilíndrico. Bien. De forma análoga, esférico, ¿vale? De forma análoga tenemos cómo podemos calcular el campo eléctrico aquí en este cilindro. De nuevo, esto de aquí vamos a decir que es R, esto también va a ser R1 y esto de aquí R2, para continuar con la nomenclatura de antes. Al final, en este caso, E es igual a 1 partido de 2 pi RL, Q partido de K epsilon sub 0. Bien, si hacemos esa diferencia de potencial, también va a ir el campo eléctrico aquí, también va en este sentido, del más al menos. Del más al menos, y por supuesto el potencial va en dirección contraria. Esto sube y esto es E. Bien, pues continuando tendremos esto de aquí, siempre desde R2, porque el potencial empieza en R2 y va hasta R1, desde R2 hasta R1. Y esto nos va a quedar
sacando todas esas constantes fuera, 2 pi L K epsilon sub 0, desde R2 hasta R1, diferencial de R. Esta integral ya no es algo que vaya en función de 1 partido de R, sino esto ya es la integral del logaritmo. Y aquí nos queda menos 4 menos Q 2 pi L K epsilon sub 0, logaritmo de R1 partido de R2. Y lo que podemos hacer es reescribir esto quitando ese menos Q partido de 2 pi lambda K epsilon sub 0 logaritmo de R2 partido de R1. Todo esto son voltios. De nuevo la capacidad, como es Q partido de ese V que hemos visto antes, pues es muy fácil, simplemente es Q partido de 2 pi L K epsilon sub 0 logaritmo de R2 partido de R1, esto y esto se nos va a ir y nos quedaría 2 pi L K epsilon sub 0 logaritmo de R2 partido de R1, todo esto en faradios. Muy bien, pues con esto ya tenemos las tres posibles capacidades. Esto no hay que sabérselo de memoria, no tiene ningún sentido saber estas relaciones. Lo que sí es importante saber cómo vamos deduciendo todos estos valores que vemos aquí. ¿Bien? Y todo esto es con respecto a pues cómo calcular esas capacidades para estos tres tipos de condensadores. ¿Bien? Vamos a ver ahora, centrándonos en el condensador plano, qué cosas sabemos, ¿vale? Y que por ahora pues no habéis quedado en la cuenta que podéis saber. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a hacer aquí una pequeña separación. Perfecto. Lo primero de todo es que en un condensador plano, ¿vale? Lo que hemos visto del condensador plano es que la capacidad de un condensador plano viene dado por varios elementos. Por el dieléctrico, por el área y por la distancia. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que si yo ahora miro, voy a hacer este dibujo de aquí, ¿vale? Del condensador en paralelo, ¿vale? Si yo ahora miro desde este punto de vista, lo que yo voy a obtener va a ser algo así. ¿Vale? Aquí tendré, en este lado aquí tendré las placas, eso van a ser las placas, ¿vale? Que las estoy poniendo más grandes, entonces serán las placas metálicas, aquí habrá un más Q, aquí habrá un menos Q, y estoy mirando el condensador, ¿vale? Desde este ángulo, esto de aquí. Esto de aquí sucede cuando aquí solo hay un dieléctrico que tenga constante K en todo este espacio. ¿Bien? Pero evidentemente esto puede no ser el caso de siempre, sino que puede no ser el caso habitual. Podemos tener dos dieléctricos. ¿Bien? Podemos tener una zona en la cual tenemos un dieléctrico K1, ¿bien? Y otro dieléctrico K2 aquí. Bien, si tenemos eso, lo que sucede, ¿vale? Lo que sucede es que tenemos un condensador equivalente en paralelo. Un condensador equivalente que es resultado de dos condensadores en paralelo. Uno con K1, ¿vale? Y otro con K2. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que la distancia sigue siendo la misma, K ha cambiado y lo que tendríamos aquí es que la capacidad de este sería K2 por epsilon sub 0 y el área sería la mitad partido de D. ¿Bien? Y esto de aquí sería K1 igual a K1 epsilon sub 0 a cuadrado medios partido por D, porque la distancia D no ha cambiado nada. ¿Bien? Muy importante, recordad que cuando tenemos dos condensadores en paralelo, ¿vale? Las capacidades se suman. Bien. Y en serie
cuidado con la operación, es 1 partido de la capacidad final, es 1 partido de C1 más 1 partido de C2. ¿Y cómo podría haber un ejercicio o un ejemplo de condensador en serie? Pues muy sencillo. Un condensador en serie implicaría que si las placas están aquí, los dieléctricos que yo estoy colocando estarían puestos así. En este caso, si esto fuera K1 y esto fuera K2, si esto fuera K1 y esto fuera K2, lo que tendría aquí es un condensador equivalente en serie. K1 y K2. ¿Cómo serían aquí las capacidades? Pues la capacidad de C1 es K1, eso no cambia, epsilon sub 0. El área no cambia, porque el área sigue siendo el área de la placa, el área de este no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es la distancia. La separación es de medios y lo mismo para D2. C2, perdón. C2 es K2, epsilon sub 0, el área sigue siendo la misma, pero la distancia sigue siendo la mitad. ¿Por qué? Porque ahora tengo aquí de medios y aquí tengo de medios. El área o el lado, los lados siguen siendo los mismos. ¿Puedo combinar ambas cosas? Por supuesto que puedo combinar ambas cosas. Para combinar ambas cosas, de hecho, es muy habitual preguntarlo. Puedo tener unas placas aquí paralelas y puedo tener un dieléctrico que sea hasta aquí. No hay nada que lo impida. Y tengo otro dieléctrico que vaya hasta aquí a la mitad. Puedo tener otro dieléctrico aquí. Bien, y luego puedo tener incluso otro dieléctrico aquí. Bien. En este caso, el circuito equivalente de esto, dejadme que esto lo mueva un poquito a la izquierda. Aquí. Bien. Y eso también lo voy a mover más a la izquierda para que me quepa. Perfecto. El circuito equivalente de esto será de la siguiente manera. Será el condensador amarillo. Y luego será el condensador marrón. Con el condensador morado. En serie con el condensador azul. Eso es. Y todo esto juntado aquí al final. ¿Cómo se calculan esos condensadores? Pues como hemos visto, simplemente, no voy a escribir las fórmulas ahora, pero simplemente sería teniendo en cuenta que estos de aquí tienen un área partido de la mitad y estos de aquí pues tienen, vamos a decir, d tercios y una separación de d tercios y este tiene una separación de d. Es así como se calcularían. ¿Bien? Y tendríamos al final 3 condensadores en serie. 1 partido CT es 1 partido C1 más 1 partido de C2 más 1 partido de C3, C1, C2 y C3. Y todo eso al final en serie, es decir, el total, el final, por decirlo así, será, si este es C4, será C4 más CT. ¿Bien? Muy importante, y esto es vital, de verdad es súper común equivocarse en esto. Esto es 1 partido de CT, hay que calcular 1 partido de CT y luego hacer la inversa, y aquí tenemos CT, la capacidad total normal. Bien, bien, pues esto es una de las cosas que es importante saber. Bien, otra cosa importante a saber es qué sucede si se introduce un dieléctrico de forma parcial. Bien, esto es algo que seguro que sabéis. Esto es algo que sabéis, pero a lo mejor no habéis caído en la cuenta, y es qué sucede si tengo, vamos a decir, un dieléctrico totalmente, ¿vale? Está vacío, es decir, K igual a 1. Eso significa que aquí está el vacío completamente y de repente introduzco un dieléctrico que es así de grande. Es así de grande y déjame que ponga apellidos a esto. Vamos a decir
¿vale? Aquí lo metemos hasta, ¿vale? Que esta distancia es x, por decirlo así, y que esto de aquí es una distancia de tercios, ¿vale? Y esto también se introduce aquí en d tercios, y eso se introduce aquí en d tercios, ¿vale? ¿Cuál es la capacidad de este condensador? Pues será la capacidad que haya, lo voy a pintar en amarillo, ¿vale? Será, aquí tendré un condensador, ¿vale? Este será el condensador 1, aquí tendré otro condensador 2, bien, esto divide todo esto en varios condensadores, y aquí 3, bien. Quiere decir que el circuito equivalente que yo tendría sería este primero, ¿vale? Este sería el C1, en paralelo con C2, que sería este de aquí, C3 y C4. C2, C3 y C4. C2, C3 y C4. ¿Y qué sucede con toda esta zona? Con toda esta zona que hay aquí, con todo este dieléctrico que sale de aquí. ¿Esto también influye? La respuesta es no influye. No influye. ¿Por qué no influye? ¿Por qué no? Porque no tiene placa metálica. No hay placa metálica. Como no hay placa metálica, no hay condensador que valga. Es decir, en esta zona no hay placa metálica y no hay condensador que valga. Es decir, esto sale y sale, pero no proporciona ningún tipo de propiedad eléctrica, ¿no? A lo que sucede dentro del condensador. En el condensador solo importa lo que está entre las dos placas, no fuera, ¿eh? Y esto es lo que a veces suele despistar. Ahora bien, ¿cómo se calcularían estas capacidades? ¿Vale? Pues en el caso de C1, ¿vale? Pues tendríamos K1, vamos a decirlo así, ¿vale? Vamos a asumir que es K1, 0, y tendríamos que la anchura, digamos la profundidad sigue siendo A, pero la anchura ahora es A menos X. Este trozo de aquí es A menos X. Perfecto. La distancia sigue siendo la misma. ¿Qué sucede con C2? C2 tiene, vamos a decir que es igual a K1, epsilon sub 0, la anchura sigue siendo la misma y el lado es X, A por X. Bien. ¿Y la distancia cuál es? D tercios. Y esto es igual a C4 también. C4 tiene lo mismo. D tercios, perfecto. A de profundidad, bien. Y de lado X. Genial. ¿Cómo sería C3? C3 sería lo mismo, pero con un cambio en el dieléctrico. Vamos a llamarle K2. Y estas serían las, pues bueno, las constantes, las capacidades de cada uno de los condensadores, que hemos puesto ahí. Voy a pintar bien. Es decir, esto sería el condensador amarillo, esto sería amarillo, ¿vale? Para respetar los colores. Estos también serían amarillos para respetar los colores. En el fondo lo que tenía esto en común es que tenía la misma constante dieléctrica, y después este marrón sería ese C3. Bien, pues esto es lo que sucede si introducimos algo aquí de esta manera. Bien, genial, pues con esto ya hemos visto un montón de posibilidades, y esto puede trasladarse a, si vemos desde arriba, a cualquier tipo de distribución. ¿Bien? Cualquier tipo de distribución. Podemos tener segmentos dentro de esto, podemos tener, bueno, un montón de posibilidades aquí dentro, siempre y cuando hay que tener en cuenta series y paralelos y cómo calcular esas distancias, esas capacidades. Pero como veis, esas capacidades son siempre relativas a la misma relación, esta relación que vemos aquí, ¿vale? Estas son las tres cosas que hay que tener en cuenta: paralelo, serie y la fórmula del condensador plano. Ahora, en vez de verlo desde esta perspectiva, vamos a ver qué sucede con la parte geométrica. Vamos a ver qué sucede desde aquí arriba, ¿vale? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Y esto también lo sabéis, ¿vale? Aunque a lo mejor, si no se ve así, pues a lo mejor no se es consciente de que se sabe. Pero si desde arriba,
¿vale? Desde arriba yo al final lo que estoy viendo es un plano. Es decir, estoy viendo algo que es así. ¿Bien? Esto es visto el condensador desde arriba, ¿no? Esto al final, esto es A, ¿vale? Esto es A, con lo cual toda esta superficie de aquí, ¿bien? Es A cuadrado. ¿Bien? Nada me impide tener condensadores triangulares. ¿Bien? Nada me impide tener condensadores triangulares. En este caso, la capacidad de esto sería K epsilon sub 0 A cuadrado medios, ¿bien? Partido de, vamos a asumir que están a una distancia d. Esa sería esa capacidad d. ¿Bien? ¿Qué sucede ahora si yo esto lo junto? Si yo esto lo junto pues con otro condensador que está aquí también, de A, pues como estarían en paralelo, ¿vale? Esto vamos a decir ahora que esto es C1 y esto es C2, esto es C1, C2 es igual. Al ponerlos en paralelo se sumarían sus capacidades y obtendríamos esta relación de aquí, que es la misma que la original, que es como si tuviéramos ese cuadrado de ahí. Es decir, al estar en paralelo, esas capacidades se van a sumar. ¿Qué sucede si tengo alguna geometría un poquito más compleja? Por ejemplo, ¿qué sucede si tengo algo así? Si tengo bordes redondeados, tipo así, tipo así, tipo así, y tipo así. Es decir, donde tengo una zona en la que aquí hay R, esto también es R, esto también es R y eso también es R. ¿Puedo calcular aquí el condensador? Pues la capacidad del condensador, por supuesto, siempre hay que asumir que la distancia, ¿vale?, es más pequeña para que podamos decir que el campo siempre dentro es sigma epsilon sub 0 por K si es que hay algún dieléctrico, ¿vale? Esto siempre se va a cumplir en nuestra asignatura, ¿vale? Aunque no se diga, siempre se va a cumplir. ¿Bien? Eso me permite jugar ahora con las geometrías. ¿Qué geometrías tengo aquí? Pues bien, habría que dividir esto en pequeños trocitos de los cuales sí que sepamos el área. ¿Bien? Tendríamos los siguientes trocitos. Tendríamos un trocito en el cual tenemos algo que es cuadrado, que es esto de aquí. ¿Vale? Si asumimos que este lado, vamos a decir que de aquí a aquí, todo esto de aquí, vamos a decir que todo esto es, por respetar la nomenclatura de antes, ¿vale?, que todo esto es A y que todo esto de aquí es A. ¿Vale? Entonces, este lado de aquí, este marrón, bien, sería de la siguiente manera, sería de lado A menos 2R, estamos quitando un radio de cada lado, al cuadrado. Bien, ese sería ese lado de ahí. Ahora, vamos con los otros, con este otro lado que tenemos aquí. Este otro lado, que va a ser al final igual que este, aunque yo los he pintado fatalmente proporcionados, ¿vale? Son iguales. Este otro de aquí, este otro de aquí. Todos estos lados son iguales, aunque los haya pintado mal. Bien, este lado de aquí, ¿qué base tiene? ¿Qué lado tiene? Pues tiene por un lado A menos 2R, que será este lado de aquí, multiplicado por R. Bien, esas son las áreas. Este es el área morada, el otro es el área marrón, y ahora nos quedarían las áreas de estas esquinas de aquí. Bien, de esas esquinas de ahí, esas esquinas, el área de estas esquinas es pi por r al cuadrado, que sería todo el círculo, dividido por 4. Bien. ¿Cuál sería el circuito equivalente de este problema? ¿Vale? Pues como están todos al mismo potencial, es decir, están todos al mismo potencial, el potencial es el mismo aquí, que aquí, que aquí, que aquí, en cualquier lado, tendríamos al final lo siguiente. Tendríamos un condensador marrón, ¿vale?, que es este de A menos 2R, ¿vale?, en paralelo con 4 condensadores morados. 1,
2, 3, 4. Recordad que en paralelo las capacidades se van a sumar y después los 4 circulares. 1, 2, 3 y 4. Y esto, aunque parezca pues muy complicado, no lo es tanto. En el fondo, simplemente lo que estamos haciendo es dividir el problema anterior en muchas áreas. ¿Cuál sería la capacidad de la zona marrón? La capacidad de la zona marrón será, asumiendo que todos tienen el mismo dieléctrico, que podría no ser A menos 2R al cuadrado partido de D. ¿Cuál sería el de la morada? Pues C igual, si es que esto da igual, K epsilon sub 0 A menos 2R por R. Todo esto partido de D. ¿Y el amarillo cómo sería? Pues sería C igual a K epsilon sub 0 por el área, que es pi R cuadrado 4 partido de D. Ahora, si dentro el dieléctrico cambia, pues cambiaríamos estas K. Si esas distancias cambian, cambiaríamos estas Ds. Y ya está, y no habría más vuelta. Y en el fondo, lo que tendríamos es que la capacidad total de este bicho, la capacidad total sería C más 4 veces C, ¿vale? Más 4 veces D. Bien. Y al final, si conseguimos pues que digamos que esto al final lo que va a dar es un número bastante parecido al condensador de esquinas normales, es decir, al condensador que será K epsilon sub 0 a cuadrado D. ¿Vale? Se aproximará cuando R pues sea cada vez más, no más grande, porque al final se saldría, pero si esto en vez de ser una circunferencia pues fuera algo ovalado, ¿vale? Y pues se fuera aproximando a esa esquina de ahí. Bien, por supuesto esto va a ser, vamos a ponerlo realmente como sería, esto de aquí va a ser menor, va a tener menor capacidad que el que tiene las esquinas, las 4 esquinas. Bien, pues realmente estas son las cosas que hay que saber. Hay que saber que podemos cambiar el área. Si cambiamos el área, en el fondo tendríamos condensadores que están en paralelo. Si están en paralelo, esas capacidades se suman. Podemos jugar con las áreas de esto de aquí, con cosas un poquito más complejas. Esto no tendría que ver tanto con física, pero al final es geometría muy sencilla. Es dividir este ejercicio en problemas que sí que sabemos resolver, problemas que sí que sabemos calcular su área. Por supuesto, podemos introducir dieléctricos dentro del condensador, podemos introducirlos parcialmente o totalmente, simplemente hay que tener en cuenta que no influye aquello que esté fuera de las placas metálicas. Un condensador es algo que está entre las placas metálicas. Y después podemos jugar con todo tipo de geometrías aquí, todo tipo de combinaciones, o bien de forma paralela, o bien en serie, o bien ambas. ¿Bien? Y así pues podemos realmente obtener pues diferentes condensadores y diferentes valores de esas capacidades. Y con esto pues acabaríamos lo que es todo lo necesario, todas esas cosas que seguro que sabíais y que no sabía que sabíais sobre condensadores. Primero, cómo son los condensadores planos y cómo es su capacidad, los esféricos y cómo es su capacidad, y los cilíndricos y cómo es su capacidad, y después todas las cosas que podemos hacer dentro de un condensador y cómo podemos jugar con todas las áreas, cómo podemos jugar con los dieléctricos y cómo podemos jugar con la manera de ubicar esos dieléctricos dentro del condensador. ¿Bien? Pues bien, espero que esto sirva para estudiar y para aclarar conceptos sobre el tema de capacidad, energía y sobre condensadores. Muchas gracias.